mucha inteligencia artificial, de hecho, como que ya está, Satura. me da como cringe ver, por ejemplo, en LinkedIn mucho afiche de empresas, corporaciones, que tú te das cuenta que es pura IA. No es que quiera que todo lo haga un diseñador, pero es como que, oye, dedícale un poco de tiempo. Claro. Hoy en día, si una empresa no quiere implementar IA, que nosotros sabemos que hay empresas que dicen, yo no quiero IA en mi empresa. voy a bloquear desde el firewall el acceso a todas las cosas. Exacto. ¿No saben que todos tienen teléfono celular que... Es el punto. O sea, la publicidad cada vez la ensucia más, porque nos coloca como la IA se escapó e intentó hacer no sé qué cosa. Para muchos, la inteligencia artificial es ChatGPT. Confunden los conceptos, piensan que la IA es una cosa, piensan que un agente es otra. Somos muy nerd. Somos muy nerd. Somos muy nerd. Somos muy nerd. Hola César, compadre, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Hola, Avi, bien, súper bien. Aquí extrañando el estudio un poco, estábamos desaparecidos en acción. Ha hecho frío, las lluvias nos tienen alejados. No vamos a hacer bromas de anegamiento. Oye, ha pasado mucho tiempo de que no grabábamos. Hasta me contaron por interno que hasta copias tenemos ya en internet. Aparecieron algunos podcasts que tratan de igualar el contenido, pero yo creo que jamás van a llegar al nivel de nerds que tenemos nosotros. Es que aquí somos muy nerd, entonces... Somos muy nerds, exactamente. Así que, esa es la diferencia. Oye, qué rico que logramos coincidir, tener un espacio para poder conversar. Hace tiempo que no lo hacíamos, la verdad es que en el día a día nos ha consumido un poco el tiempo. Eso es bueno. Eso es bueno. El mercado también. Eso es bueno porque el mercado está un poco complejo, pero mira, siempre hay oportunidad. Y eso yo creo que hoy día, como está pasando las cosas, están ocurriendo tan rápido que las cosas muy rápido. Han ido cambiando, los proyectos se han ido extendiendo. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un tema contingente, algo que yo creo que no se habla mucho. No afecta, en ninguna parte. En ninguna parte. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Yo creo que es un capítulo que nos debemos, porque eso es las conversaciones obligadas de los días jueves en la oficina, donde, bueno, todo el equipo a veces no... Pero vamos a tratar de llevarle un poquito al contexto más corporativo en este caso y no tanto al personal de... Es la idea, aunque yo creo que nuestros amigos nerds quieren ir más allá de los datos históricos, porque en realidad, si bien es cierto, vamos a conversar acerca de algunas cosas bien, por así decirlo, históricas, cosas que podría googlear, decirle, o sea, sí. Yo insisto, esto no es para reemplazar tu búsqueda de Google, tu búsqueda en ChatGPT, lo que sea, sino que darle un contexto quizá un poco más corporativo, ver cómo lo podemos llevar a un mundo donde nosotros nos dedicamos a hacer proyectos. Nuestra compañía hoy día se está redefiniendo en algunos procesos en base a la inteligencia artificial y en base a lo que genera como desafío, ¿ya? Entonces... Altos desafíos. Quiero partir aclarando varios conceptos, porque me ha pasado que, de hecho, hoy día yo fui a una actividad que se llama Family Week, donde tenía que hablar en el colegio acerca de lo que hace el papá. Y me di cuenta que hay muchos conceptos que, bueno, los niños con mayor razón entienden, para ellos confunden los conceptos, piensan que la IA es una cosa, piensan que un agente es otra. Para muchos la inteligencia artificial es ChatGPT. Eso es todo, y como que salió casi como en el teléfono. No hay nada más ahí. Y salió de repente y como que ya todos lo adoptaron y como que fue muy importante. Entonces fue interesante el mostrar esta evolución. Entonces yo creo que eso nos dio el pie para poder conversar de esto. ¿Me voy a ganar algún autito de los chiquititos de colección? De los amigos de American Mustang Club. ¿De American Mustang? ¿No? Puede ser. Si respondo bien todas las preguntas, las preguntas. Vamos entonces. No, pero lo interesante, bueno, voy a cerrar esa idea porque en realidad quería contarte que el podcast de hoy día va a ser de inteligencia artificial. Sí. Hoy día, indudablemente, como teníamos que hablar de la profesión del papá, hablamos acerca de la inteligencia artificial y mostramos, dijo el otro, un software que hizo... Tú y tu super individuo en este Yo y mi super individuo hicimos una aplicación en 10 minutos que tenía como personaje principal un personaje como estilo Roblox, pero con el look de la Mira de mi hija. Entonces fue muy divertido porque aparte lo subí a una plataforma y lo pude hacer en vivo. Entonces el que se ganó más puntos se ganó el autito. Entonces fue una actividad súper lúdica. Entonces me quedé con hartas cosas, porque incluso el profesor y varias personas
empezamos a conversar acerca de términos, temas de inteligencia artificial y me di cuenta que no se entiende mucho. Entonces quise hacer una pasada rápida, no te pongáis... No fumaré hoy día, tranquilo. Demasiado profundo, sino que en realidad quiero conversar acerca de qué entendemos por inteligencia artificial, cuándo partió, mencionar algunos hitos quizás como clave, así como históricos. Yo creo que son relevantes. Yo creo que, de hecho, hoy día lo que yo hablaba acerca de que estamos en la cuarta revolución industrial, básicamente porque es algo que ya es un hito. Estábamos pasando por una revolución digital y la primera y la segunda revolución industrial tenía que ver con la electricidad, con el telar y cosas que tomaron, no sé, 100 años, después 50 años, 40 años y llegamos hoy día que ya en un par de años ya tenemos todo el sistema ha cambiado y sigue evolucionando. Y eso es lo que más nos apasiona a nosotros, ver cómo, y las conversaciones los días jueves es lo que está pasando. Oye, esta semana pasó esto, cambió esto otro. Pero sí, quiero mirar un poquito hacia atrás. Dale. Entonces, quiero que hablemos acerca de los hechos relevantes que tienen que ver con la inteligencia artificial. Partiendo, por ejemplo, yo hay una película que me gusta mucho que es la de Turing, donde hablan de la máquina de Turing y todo eso. Sí. Partir por ahí hasta llegar, no sé, hasta lo más moderno de hoy en día que puede ser. Exacto, y cómo lo podemos decir. Entonces, sin darle la lata, porque, insisto, esto no es un programa de historia, no queremos... Sí, y tampoco, tú lo decís, no queremos reemplazar a Cloud, ChatGPT o Gemini. Aquí para el gusto hay para todo. Pero sí, mira, aquí es bueno entender un poquito que la IA no lleva un año, no lleva 2 años, lleva muchos años. De hecho, si lo llevamos al dato histórico, la primera vez que se habló del concepto de inteligencia artificial fue... A ver, ¿en qué época crees tú que más o menos que puede haber sido? ¿Tenía alguna noción o no? O sea, yo lo sé porque... Ya lo sabía, entonces no te lo voy a tuve que disertar con el curso. Ya, entonces no lo vamos a dejar de sorpresa. Fue en 1956, ¿ya? Fue la primera vez que alguien acuñó el término de inteligencia artificial, ¿ya? Imagínate, 1956, o sea, darle el peso a la situación. Sí, porque me acuerdo de que él lo hizo. Todavía ni nacíamos. Porque McCarthy, yo lo relaciono, yo lo relaciono con los Beatles, Paul McCartney, 1956, la primera charla. Sí. Entonces, ¿qué pasó 2 años después de que alguien habló y acuñó este término? Tuvimos el primer perceptrón, ¿ya? ¿Qué es esto? Para decirlo súper simple, una red neuronal. Alguien hizo una programación de una red neuronal, que obviamente no es ni parecido a lo que hoy día... Cuando tú le hablas a un humano normal que una red neuronal, se imagina, no sé, una cuestión casi biónica, casi... O sea, yo desconozco el detalle y no quiero decir algo que no tengo la certeza, pero yo me imagino que en ese tiempo una concatenación de if o una búsqueda por un concepto que sabía algo en particular y lo devolvió. De hecho, de ahí viene, si te fijáis, del 58 al 66 salió el primer chatbot, ¿ya? Que se llama Elisa, en este caso. Pero ¿le podemos llamar chatbot? Sí, porque en realidad de alguna manera se le hacía una consulta y en realidad no me acuerdo cómo se llama el que lo desarrolló, búscalo mientras... Deberíamos tener conexiones para googlearlo. Uh-huh. Pero el que lo desarrolló se tiene que haber fumado un tremendo script. Porque en realidad lo que hacía ese chatbox era simular una conversación. Y perdón, no existían los lenguajes que hay hoy en día de programación, o sea... Tiene que haberle dedicado tiempo el hombre ahí a hacerlo. De hecho, eran preguntas que estaban programadas. Me imagino, por la época. Y lo más probable es que lo que hacía era, oye, si te preguntan esto, responde esto. No era más que eso. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Claro. Y si no sabía la respuesta, no entiendo... No entiendo tu respuesta, la clase. No entiendo tu pregunta. Y hasta que... O reformúlala, ¿cachai? Entonces, de ahí, del 66 tenemos eso. De ahí, lamentablemente... Oye, pero yo creo que en ese tiempo, Dale. Yo creo que en ese tiempo hartos creyeron que estaban hablando realmente con una máquina súper inteligente. O sea, de hecho, si yo hubiese visto eso, yo no lo vi. Vuelvo a decirte, posicionémonos en el periodo de tiempo que estamos, en el 66. O sea, el cine, todas esas cosas que estaban ocurriendo en ese minuto... Interesante. Sí. De ahí vino una época que es conocida como el invierno de la IA. Y netamente es que no se hicieron grandes avances por 2 motivos principales. No había el hardware o la potencia de cómputo para poder hacer algo más potente. Y segundo y más importante, no había lucas para nadie le puso ahí. Sí, nadie o sea, era un departamentito que lideraba McCarthy y su... Sí, eran 2 personas. Una persona yo me imagino que lo tenían al fondo y al lado del baño. Así como las áreas de investigación que uno de pronto no conoce en las universidades.
y te das cuenta cuando explota uno de esos inventos que existía y llevan 20 años trabajando en el tema. Es que a eso es lo que voy, y por eso yo creo que es importante entender estos periodos de tiempo. Más allá, no vamos a hacer prueba al final del capítulo a nadie, sino que más que nada es como para dimensionar un poco que esto no es, vuelvo a decirlo, hace 1 año, 2 años, hace un par de meses. Esto lleva un tiempo procesando. De hecho, yo no sé si alguna vez tú cargaste en algún Atari un juego de ajedrez y tú podías ganar. Era factible ganar. Hoy día ya es muy, muy difícil. Sí, porque limitaba la cantidad de bits que tenía en ese minuto y de movimientos que podía hacer, así que... Sí. Entonces, como decía, por el principal motivo del financiamiento, sabemos que ahí el catch manda, nadie en países que estaban haciendo eso, no podemos... Estados Unidos y Gran Bretaña, con suerte. Sí, un par de países. Reino Unido, no sé, por ahí yo creo que iban y nadie más. Sí, yo creo que ni Rusia, ni China, imagínate, en ese tiempo no tenía... en ese tiempo no estaban en el plan de conquista. No, nada. Entonces, de ahí ya nos saltamos una etapa bien grande, ya yo diría que hasta el 97, ¿sí? Donde podemos hablar de Deep Blue. ¿Te acuerdas de Deep Blue? No sé si te suena. IBM. Era IBM. ¿Cuál fue el hito? Hablando de lo hito, y cosa que sí se había intentado antes, y hay una anécdota. O sea, antiguamente Deep Blue lo que hizo fue ganarle al campeón de ajedrez, ¿ya? A Garry Kasparov en ese minuto, ¿ya? Anteriormente se había intentado, pero ¿qué había pasado? Que la IA... Imagínate el problema que quisieron resolver, que hoy día la IA ya es imbatible. No, o sea, hoy día ya es imposible. De hecho, hoy día juega Go, que es mucho más complejo que jugar ajedrez, entonces... y de ahí hasta el 97, entonces Deep Blue fue como... Ahí estaba, ¿cómo se llama? IBM Watson en ese minuto. ¿Te acuerdas que algunos productos? Watson para mí es un personaje de IBM porque, bueno, para los que trabajamos en sistemas hace mucho tiempo... En los años 2000, 2001, iX, toda la evolución, todo el software que venía después con de gestión del hardware se llamaba Watson Actor, algo. Sí. Entonces, Watson fue una parte, yo creo que fue parte de la visión de la gente de IBM, en donde dijeron, bueno, hay una parte de hardware muy sólida, pero tenía que haber una componente de software, y ellos ya venían vaticinando, visualizando el futuro que tenía que ver con el software. Por eso es que yo creo que le llamaron Watson a toda la parte de software. Y Watson después terminó siendo esta inteligencia artificial que ganó concursos de televisión, le ganó... Sí. Jeopardy creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, algo. Pero ganó este típico programas de preguntas, donde así como el quién quiere ser millonario. Ese estilo de concurso. Pero a pesar de que eso es una inteligencia artificial, de alguna manera cae dentro del campo de inteligencia artificial, no era lo que tenemos hoy en día. Todavía no llegamos a lo de hecho, para mí, no llegamos a la base. Sin haberlo llamado inteligencia, para mí era un data warehouse gigante, un almanaque gigante, mucha información donde tú le consultabas lo que fuera y tenías la información. Ahora, Watson después, bueno, y en la división que hubo de hardware y software, empezaron y se definieron como una empresa de software, y dejando de lado muchas... Bueno, ahí donde pasaron a Lenovo toda la parte de servidores, storage, un montón de cosas. Se especializaron, quedaron con la parte más especializada. Ahí se pusieron a trabajar y ahí aparecieron todos los productos de Watson. Y de hecho, ahí yo empecé a verlo como un producto de inteligencia artificial y habían cosas para hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban en un nicho más grande, no en el consumidor final o una empresa pequeña. Apuntaban a grandes cosas en ese momento. Sí. Bueno, de ahí ya podemos saltar a nombres ya más conocidos. En el 2012, OpenAI. ¿Suena OpenAI? En ese tiempo yo estaba jugando con bases de datos, Data Warehouse, Machine Learning, Power BI. Ese era el mundillo, y ese era un mundillo bien específico, porque los clientes que tenían mucha información recién podían jugar, bueno, y permitirse pagar el presupuesto que significaba. Ese es un punto importante. No todos se podían permitir en ese minuto hacer esa inversión, aunque quisieran. Porque exacto, entonces era un nicho bien puntual. Entonces yo te diría que entre el 2012 al 2015, 16, todo lo que significaba, todo lo que era BI, inteligencia, yo lo relacionaba Power BI, Machine Learning, claro. Data Warehouse, etcétera. Que es una capa de la inteligencia artificial. Ojo que entendamos que... Y aquí, a lo mejor hagamos una diferenciación, como haciendo un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de varios campos. Una es la inteligencia artificial tradicional, que es cuando hablamos de Machine Learning, de buscar o proyecciones. De hecho,
y lo hemos conversado, piensa que los supermercados, las marcas como Unilever, las grandes marcas, hacen proyecciones de venta, de dónde debe ir el producto, pero y eso lo hacían con que en ese tiempo, y a mí me ocurrió que era como un área específica. De hecho, sí, estaba TI, el área de inteligencia de negocio, el área de inteligencia, y consumían recursos y de pronto tú le ayudabas con alguna conexión, alguna cosa, pero no era parte ni cambiaba. Era un complemento al negocio, no transformaba el negocio como tal, no hacía nada más que... O sea, a ver, tú delante dijiste algo, los grandes sí se podían permitir hacer estas inversiones, no todos nos podíamos permitir quemar lo que hoy día hacemos como quemar token, por decirlo de alguna forma más simplista y que se entienda a lo actual del día de hoy. Entonces ahí en el 2012 apareció OpenAI, ¿ya? Con una IA o un agente en ese minuto, porque no era en base a Transform, que ya voy a explicar un poquito qué es eso. Yo no me hubiese imaginado que OpenAI lleva tanto tiempo. Pero mira, eso voy a hacer una recapitulación. Sí. Llevamos 70 años conociendo el proceso de inteligencia artificial. Sí. Recién hasta el 2000... los caminantes blancos, llegó el gran invierno, la noche recién oscura. Hasta el 2012 empezaron ya a ver cierta... así como lucecita, así como, claro. Mira, cosas que pasaron y como tips que a lo mejor en ese minuto nadie daba un peso y ahí la embarramos porque deberíamos haber invertido en ese tiempo. En el 2006 Nvidia saca un producto que es CUDA, que es la gracia que tenía CUDA es que es un framework en este caso que permite que el cálculo matemático que se genera dentro de la GPU, ¿ya? Sea mucho más preciso. Por la época, pensando en los juegos, eso ¿no? Decir, por la época eso era para jugar, eso no tenía, o sea, finalmente 2006 optimizaron toda una plataforma para jugar. De hecho, yo 2006 jugaba World of Warcraft en ese tiempo, o sea, recién estaba saliendo la franquicia de Blizzard. Yo debo reconocer y lo debo admitir para decepción de algunos que nunca he sido muy bueno jugando videojuegos. Pero ahí la gracia es que somos muy nenes en el sentido en que yo soy más gamer que tú en ese sentido, pero tú tenías más el otro lado como de música, de mezclar cosas. Sí. Te gusta más ese tema. Entonces, para recapitular un poco. Entonces, ahí en el 2006... Si tuviera una máquina del tiempo, yo volvería al 2006 y asesoraría esto. ¿Te imaginas cómo estaríamos ahora? No estaríamos haciendo podcast. No estaríamos haciendo podcast, claro. O estaríamos asesorando o vendiendo el curso de podcast. Claro. Entonces... bueno, este framework, la importancia que va a tener en el tiempo es que sirvió como base y es para los entrenamientos de la inteligencia artificial, del blockchain, Ya, pero te saltaste como 4 sí, lo que quiero hacer es que ahí, en ese minuto se estaba gestando algo. Sí. Ellos generaron una tecnología que recién utilizamos en 2017. Sí. Ya, o sea, me voy a saltar 2000 porque hicimos... Es que después te aseguro que me vaya a preguntar por qué Nvidia y no ¿cómo se llama? AMD o otra marca. Y está interconectado. Por eso lanza el tips por eso quiero ya saltarme a 2017 y preguntarte ahí, cuál fue el hito. Yo creo que fue como... Yo lo sé. Quiero que nuestros amigos también tengan ese dato. Ese dato freak, sí. Súper simple, un paper. Ahí fue el generador y el catalizador de todo esto. El paper que se llama Attention is all you need, en este caso. ¿Qué es lo que pasó? Que un equipo dentro de Google, eran 8 personas, que lo que estaban buscando era mejorar la traducción de texto. Y dentro de lo que crearon algo que era un transformer, ¿ya? Que es la forma en que, de alguna manera, el computador puede comprender o predecir la palabra que viene. Yo me acuerdo perfecto porque cuando tú hacías una traducción en el Google Translate, al comienzo era muy específico. Yo, querer, saltar, venir, ir, comprar. Y este transform lo que permitió es que comprendiera todo el contexto de la oración en este caso y el contexto de lo que se estaba hablando. El completo de la oración. El completo de la oración. De hecho, eso es lo que era en un minuto. O sea, muy bien. Oye, ¿y eso en qué impactó? ¿Por qué un transform o una tecnología pudo impactar tanto? ¿Quién fue el que dijo, aquí hay algo importante? Bueno, de ahí empezaron dos fueron los que comenzaron esto. Uno por el lado de Google, que crearon Bear, que era este agente, pero... Aquí ¿Bear como cerveza, como oso o como el nombre? B-E-R-T. BERT. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que Google apostaba por una tecnología que eran las TPU, que eran unos procesadores específicos para cálculos matemáticos que solo ellos conocí.
Sí. De hecho, y trabajando en tecnología, no las conocí. Sí. De hecho, de ahí viene la evolución de los NPU, que hoy en día los notebooks que traen Windows en este caso traen, cuando dicen, trae inteligencia artificial o Windows más Copilot, lo que sea, todo ese tema comercial, es que trae un pequeño chip NPU, que hace cálculos matemáticos específicos. Específico para allá. Específico para eso, claro. Pero al mismo tiempo, o en paralelo, se estaba gestando OpenAI en este caso, y una de las gracias que tenía es que uno de los fundadores de OpenAI venía de NVIDIA. Entonces él dijo, oye, pero si la GPU ya procesa mucho más que una CPU en este caso tradicional, genera muchos más cálculos. Y empezaron ellos desde un principio a trabajar con el core de CUDA en este caso, que es lo que mencionaba adelante. Ahí está el relacionamiento de lo que estaba diciendo. Tomaron este ingeniero que vino de NVIDIA a trabajar a Google, dijo, acá no. De NVIDIA vino a OpenAI. De NVIDIA a OpenAI, ya. Sí. De NVIDIA OpenAI tomó una tecnología que era del 2006 que él conocía, y dijo, con esto podemos mejorar el procesamiento. Claro, porque ahí en el tiempo del 2006 en adelante hasta el 2018 se fue puliendo eso. O sea, la tecnología para los videojuegos del ray tracing y todas estas tecnologías de IA que hoy día se aplican en los videojuegos, viene desde ahí, viene desde esos conceptos que después la replicó AMD, Intel ha tratado de hacer algo. ¿Por qué dices así? ¿Cómo que ha tratado? No, todavía no consigo. No, porque Intel, un minuto de silencio, o para los más jóvenes, F en el chat por Intel, ha tenido problemas en este tiempo. Bueno, yo creo que ahí es muy específico. O sea, tomaron esta tecnología y empezaron a... Se dieron cuenta que con los chips de NVIDIA podían hacer... Claro, porque ellos no tenían la capacidad, piensa, en ese minuto. Yo me lo imagino porque obviamente no estuvimos ahí. Ojalá hubiésemos estado ahí en Silicon Valley. En esa conversación. Minuto, en esa conversa. Pero no tenían capacidad para tener TPU. Tenían una idea... y lo que te decían antes, ellos habían creado un chatbot que era AlexNext, una cosa así creo que se llamaba en su minuto, pero que no era con esta tecnología. Porque cualquier humano hubiese dicho, bueno, tenemos CPU AMD, tenemos CPU Intel, tenemos CPU RISC, lo que sea. ¿Por qué esta arquitectura fue tan maravillosa? ¿Qué lo hace? Sé la diferencia, solamente quiero poner el contexto. Para que el que no escucha se entienda. Sí. Hacer solamente un recordatorio que la CPU procesa de forma lineal, ¿ya? Y secuencial. Eso quiere decir que una tarea ingresa a la CPU, ¿cierto? Y devuelve una tarea. Eso es 1 a 1. De hecho, esa problemática cuando nosotros ponemos muchas máquinas virtuales, agarrar un procesador, tenéis que organizar mucho sus tareas y ahí empezar a jugar con el NUMA y hay un montón de técnicas para no sobrecargar una CPU y organizar de mejor manera el consumo de esa CPU. Entonces, ¿tú viviste esa problemática con las máquinas en el día a día con las máquinas virtuales? Entonces, la CPU no era suficiente como era 1 a 1. Hoy en día piensa que una CPU es tan rápida que genera muchos de estos cálculos por segundo, milisegundo, lo que sea. El tema es que aún así no es suficiente. La GPU, la gran ventaja, es que puede hacer muchos de estos cálculos millones de veces más que lo que hace. De hecho, el mejor ejemplo, el que me mostraste el otro día del video de los Mythbusters. Oye, sí, mira, podríamos hacer ahí un poco de magia a lo mejor en post-edición y colocar aquí un fragmento del Mythbuster porque es muy entretenido Sí, ese video que es de NVIDIA y está en YouTube. De hecho, lo vamos a pasar, parece que nuestro amigo Mati hace magia y lo puede insertar. Habla acerca de eso, de lo que hace, dibuja una cara. Es una muy buena representación. Y dejemos al final para que lo mostremos en el video, pero en realidad es muy gráfico el poder, lo que puede hacer con una GPU. Tenemos... Y especifica muy bien la secuencia, que el proceso es secuencial y que después el otro es muchas tareas al mismo tiempo, que puede hacer muchos cálculos. Increíble. Después de eso ya, 2018, estamos en el 2018, ¿no? Estamos en el 2018. O sea, estamos en el 2026, pero estamos hablando del 2020. Sí. GPT 1.0. Sí. O Bear en ese tiempo, que eran los dos modelos. Nadie lo conocía, solamente los que estaban en Silicon Valley, los inversionistas. ¿Quién le metió plata a OpenAI en ese tiempo? Elon Musk puso como 30 millones, algo así creo que era el monto. Mira que y hoy todavía sigue siendo dueño de algún par de acciones, ¿no? No, es que ahí va a entrar en polémica porque hoy en día se demandaron y ya salió. No voy a hablar de eso porque ya perdió el juicio, o sea, ya no hay alegato. Lo que pasa que pero fue ya. Elon Musk. A ver, espérame, es que ahí viene un tema bien importante. OpenAI nace como open, abierto. De hecho, cuando ellos sacaban estos modelos 1.0 y en adelante, uno podía leer los papers y era súper... Bueno,
era entretenido para el que nerd en este caso, o sea, para uno que a uno le gustan esas cosas, pero era entretenido leer el paper porque entendía qué era lo que hacían los ingenieros detrás, cómo lo procesaban, cómo hacían estos pequeños fine tuning dentro de la plataforma, ¿ya? Y era abierto. ¿Qué es lo que pasó? Que después cuando empezó a evolucionar esto... No fue tan open. Dejó era de el ser nombre, open. era el nombre. Sí. Había que financiarlo, sí, finalmente. En estos hitos importantes, después hay que considerar que en el 2022 sacamos... Me estoy sumando el paso. Ojalá. El ChatGPT 3.5, que ese fue el que la reventó y que el que... Pero te saltaste el momento donde... ¿Cuál? Nvidia se hizo... Indispensable, porque yo creo que... de hecho, todos dicen, ojalá lo hubiese invertido a Nvidia en el momento... ¿Eso fue como el 2020? Eso fue posterior al 2018. O sea, lo que pasa es que Nvidia no estaba diseñando para IA. O sea, Nvidia piensa que su foco y nicho... Ahora estaba en esa conversación. Esta parte me duele porque piensa que Nvidia, su público objetivo de sus charlas que hacía, éramos los gamers, pues, los que nos gustaba jugar. Entonces, ahí era donde tú decías, ¿cuál es la tarjeta de video que va a salir ahora? Y era, wow, bueno, era impresionante. ¿Cómo no? Para mí no era un tema del jugar. Sí, por eso te digo. Pero ahí hace una tremenda tarjeta que tenías que ponerle no solo jugar, porque también una fuente poder aparte solo para la tarjeta gráfica, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿qué es lo que pasó? Que eso con el tiempo, ahí Jensen Huang hay que dársela. O sea, hay que cederle a ese tipo que vislumbró de alguna manera inyectar recursos hacia la parte de CUDA para crear este ecosistema. Al final, recuerda que quien gana aquí es el que crea el ecosistema. El dueño del ecosistema es el que pone las reglas. Y eso es lo que ha ido pasando en el tiempo. Entonces, yo creo que de forma orgánica ocurrió. No creo que alguien se haya sentado y dicho, oye, vamos a hacer esto, sino que por el mismo tips o anécdota que te conté, que venía un tipo de Nvidia, que era uno de los fundadores de OpenAI, y conocía este concepto de CUDA, y lo implementó de un principio. Porque recuerda que lo que te decía, que Google en paralelo lo estaba haciendo con las TPU, no estaba probando con un hardware de otro. Qué divertido de haber sido haber estado en ese equipo. Valley ahí, claro, porque además piensa que todo esto ocurre en un sector súper específico de Estados Unidos, Silicon Valley, golpea la puerta de uno. Todo sucede en Silicon Valley. La verdad es que eso es un poco el nicho que está presente allá. Y yo creo que, bueno, en esa conversación se dieron cuenta, yo no sé si, y te voy a ser súper franco, no sé si pudieron visualizar el impacto que iba a tener esto, que iban a generar una nueva revolución. No sé, yo estaba curado ese día, no, mentira. Pero esa conversación tiene que haber sido súper... Porque puede haber sido que alguien... O sea, hay tipos como, no sé, Steve Jobs, que tiene una visión más allá de... alguna manera tiene que haber vislumbrado y haber apostado su reputación, sus contactos y todo para convencer a todos estos tipos de que le pusieran lucas para sacar este desarrollo adelante. Y piensa que al principio, como él lo más invirtió, también el tipo tiene que haber... Aquí hay todo un grupo de personas que se conocen en este caso, que se traspasa una idea. Es como que yo digo, oye, Avi, o sea, de hecho yo he visto, está de moda un video de Steve Jobs hablando de lo que él espera del futuro de la computación, la información, un poco dando el contexto de lo que iba a suceder con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, seguramente está un poco ya más o menos claro que, pero no estaba el cómo, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, hoy día en mi presentación con los niños les decía qué afortunados que son de poder visualizar todos estos cambios y adoptarlos en su día a día. De hecho, en el nivel educacional, el tema de la inteligencia artificial es muy fuerte. Tenemos GPU, tenemos el primer modelo, tenemos una evolución, tenemos plata. Y ya pasamos a la versión 3.5, que fue una que la experiencia de usuario fue tan rica en ese sentido. Ahí fue cuando explosionó la cantidad de usuarios. Porque yo me acuerdo perfecto que empezamos a conversar en la oficina. Yo me anoté, me inscribí en el programa para que no te daban acceso. Era como la cuenta de Gmail, como que te mandaban una invitación y tú podías acceder. Y estaba súper recortado porque de hecho te preguntáis cuál era el presidente de Chile y te decía, es Sebastián Piñera, y es información porque tengo información hasta cierta época en este caso. Exactamente. Claro. Entonces, era súper... Pero era un hito súper importante, porque piensa que uno de los factores que generó esto es que en 5 días llegaron a 1 millón de usuarios y en un mes llegaron a 100 millones de usuarios. O sea, sí, hay una gráfica ahí súper interesante del tiempo que se demora en adoptar la cantidad de usuarios desde
no sé, todas las cosas que han revolucionado, la cantidad de usuarios que... La electricidad, Facebook, la industria, todas las plataformas, Internet en sí, que era también una que había sido relativamente rápida, eso fue el boom. O sea, ChatGPT con OpenAI pasaron esa barrera, la rompieron esa barrera. De hecho, hoy en día escuchar que un producto llega a 100 millones no es tan... ya como que perdió ese encanto, porque hoy en día ocurre tan rápido. Claro. Son días en que esto cambia. Claro. Bueno, y ahí empezaron ya actualización, y cada actualización fue generando más cosas. De hecho, todos, cuando tú le preguntas, te voy a decir lo que me respondían los niños: ¿qué es inteligencia artificial? Y te decían ChatGPT. Es la primera traducción porque en el fondo... fue el precursor. Exacto. O sea. Ahora, 2022... GPT 3.5. 3.5. La evolución de estos modelos, ¿qué fue? Al principio era más dataset, modelos mucho más grandes y mayor información. Hasta que un día en algún punto alguien dijo, y no le podemos inyectar más datos a esta cuestión porque imagínate cuánto dato es suficiente. Entonces ya tenía la capacidad de entendimiento o de análisis. Quiero que se entienda en este caso que cuando hablamos de cosas cognitivas, no es que lo haga como el ser humano. O sea, somos todos nerds, sabemos que cuando hay que hacer la traducción. Es una referencia para que se entienda. Y también le digo que la IA piensa, pero en realidad sé lo que está pasando por detrás. Pero exacto. Es mi forma de... Cuando lo dejo ahí, lo dejé pensando. Sí. Solo lo aclaro por ese disclaimer de que de repente si nos escucha alguien que no pero me gustaría que pusiera ahí, oye, no, si esto no es así. Sí, aléguenme nomás, aléguenme. Entonces... porque ojo que aquí también se da una particularidad. Lo que hoy día podemos estar diciendo agosto del 2026, mañana puede decir, oye, no, es que sabéis que no son las GPU, ahora son las cuánticas, no sé cuánto. Y bueno, y de hecho ya se está hablando de ciertas tecnologías que van a también cambiar toda la forma en que va a ocurrir todo esto. Pero lo que está pasando hoy en día es que empezamos ya, dejamos un poco esa interacción del usuario donde escribía con un prompt. De hecho yo me acuerdo que habían gente que decía, oye, tienes que ser un ingeniero de prompts, saber. Prompt engineer, ¿te acuerdas? Fue una época y lo hablamos como que fue muy atrás, fue hace un par de meses. Suena como que duró mucho tiempo y fue hace un par de meses, entonces. Duró un par de semanas. Y empezó toda la era agéntica. Y cuando tú le mencionas a alguien que estamos en una era agéntica de la inteligencia artificial, no sé si lo entiende muy bien. Entonces, me gustaría bajar ese concepto, porque son varias componentes las que tiene un agente. Nosotros hemos conversado acerca de esto y hay muchas especificaciones, unas que han cambiado. De hecho, si tú ponís que es un agente, hay una definición de IBM en Google, hay una definición fuerte, pero en realidad... Bajemos esa información. ¿Qué es un agente para los que no entienden qué demonios es un agente? Hay ciertos componentes dentro de lo que es un agente que son transversales. O sea, que más allá que lo que diga Google, lo que diga ChatGPT o quien sea, tiene que ver. A ver, entendamos que lo que se fue construyendo hasta este periodo es la capa del cerebro, por llamarle de alguna manera. La capa que de alguna manera puede interactuar. ¿Te acordás que a todo esto uno le decía... tú eres un profesor o eres tal persona y tú le das como un rol y él asumía el rol. Yo me acuerdo. No, y habían ejercicios donde ponían dos IA a conversar y se... inventaban sus lenguajes. Es que aquí lamentablemente hay algo que siento que ha ensuciado mucho. A mí me pasa uno que es como más, a lo mejor más purista en ese sentido. La publicidad que siento que le ha hecho un daño a la IA. Siento que es una muy buena herramienta que la publicidad cada vez... la ensucia más, porque nos coloca como la IA se escapó e intentó hacer no sé qué cosa. Cuando esas cosas, cuando tú la lees, claro, cuando tú la lees, tiene una doble. Bueno, eso fue un agente y vamos a entrar en ese tema. ¿Qué es un agente? Hoy en día lo que ocupan todas las personas es un agente. ¿Qué es un agente? Un agente es el cerebro, imaginemos, es el LLM, el que piensa. A este LLM, como ya no le vamos a inyectar más datos para que esta base de conocimiento no sea tan gigante, le damos herramientas. Piensa que es una persona, imagínate, de cuarto medio y que le damos acceso a un computador con internet. ¿Ya? Esa persona ya deja de ser una persona normal y pasa a ser, voy a ocupar tu palabra, un superindividuo. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene el conocimiento de poder ir a buscar dentro de una matriz de información y retroalimentarse de alguna manera. ¿Cierto? Entonces, este superindividuo, el agente en este caso,
es eso, es un LLM que tiene un arnés. Perdón por ese término, pero para que se entienda. Son configuraciones que se le da, herramientas, bases de conocimiento, y es la configuración es como que cuando se le entrega. en tu juego de roles le empezás a entregar superpoderes a tu personaje. Claro, efectivamente. Y le entregáis la espada y se transforma en un guerrero. Le entregáis un escudo y lo seguís potenciando. Eso es lo que es un agente. Un agente es el LLM, de ChatGPT 3.5, pero con acceso a internet, acceso a los MSP, que son la API de hoy en día en cómo se conectan. Acceso a herramientas que tú mismo puedes fabricar. ¿Qué es una herramienta? Y para simplificarlo súper y llevarlo más al detalle. Es un programa que puede ser en Python, lo que sea. Imagínate que tú programas una calculadora en Python. ChatGPT no sé si te acordáis, pero era malo sacando cálculo al principio. Entonces tú le das una calculadora y le das acceso a esa calculadora. Y le dices, oye, cuando quieres hacer un cálculo, no lo inventes. Anda y ocupa esta herramienta. Y de hecho cuando Claudito está haciendo algo para mí, me dice, invocando la herramienta tanto, invocando el generador de algo, buscando esto. Entonces súper específico ese contexto. Debo decir que desde el día de hoy va a quedar Claudito como un ser creado dentro de Somos Muy Nerd. Y va a ser como vamos a ocupar. Entonces Claudito hoy en día es esta personita que tiene estas herramientas que se puede retroalimentar los de ella. Skills famosos. Claro, y ahí vienen los skills. Más allá de entrar en la parte técnica, lo que creo que se entiende es que la diferencia de un chatbot tradicional es que tú conversás con él, hola, y te respondía. Era transaccional en ese sentido. Pero un agente tú lo puedes incluso programar, le puedes dar un ¿cómo se llama? Un script para que todos los lunes a las 9 de la mañana busque información en internet y recopílamela y tráemela de vuelta. De hecho, ChatGPT 5.6, que es la versión... El tráemelo de vuelta es el coma generativo. Claro, es como lo procesa en este sentido. Entonces, hoy día ChatGPT 5.6, Claudito 5... Claudito 5, va a quedar como Claudito 5, lo que es un agente. O sea, ya no estamos transando con un LLM puro como tal, sino que es el LLM más Starnet que armaron estas empresas, que lo disponibilizan para que los usuarios solamente le preguntemos y ya está parametrizado. Por eso es que ahí vienen dos vertientes, ¿ya? Y qué bueno que hagamos esta distinción, que es el agente que usamos cada uno de nosotros de forma personal y lo que hacemos corporativamente. Porque corporativamente nos podemos mandarle nuestros datos o los datos de nuestros clientes, por ejemplo, a una guía pública. Ahí viene el desafío de tener agentes tan poderosos y tener información que es pública, sobre todo en Chile, que se viene todo el tema de protección de datos personales. Y de hecho, para allá iba mi segundo tema de conversación, porque ya hablamos acerca de la historia, sí. Hablamos de cómo se creó, qué es lo que hace, ya todos sabemos el potencial que se puede hacer. Estamos en la etapa agéntica, generativa, porque es capaz de generar... No, y solo una pausa. Dentro de esta conversación hemos hablado de la parte como de texto, pero también entre medio de todo esto evoluciona la parte de imagen y la parte de video. Hoy en día ya vemos empresas, que no voy a nombrar, que hacen publicidad de forma masiva a través de televisión y que tú lo notas y notas que es una IA lo que se generó eso. Sí. Ahora, igual... Bueno, es algo personal. ¿Vale? No, mucha inteligencia artificial, de hecho, como que ya satura. Me da como cringe ver, por ejemplo, en LinkedIn mucho afiche de empresas, corporaciones, que tú te das cuenta que es pura IA. No es que quiera que todo lo haga un diseñador, pero es como que, oye, por último... Dedícale un poco de tiempo. Claro, que la imagen no sea tan genérica, porque no sabéis que estáis viendo, no lo podéis relacionar contra una empresa, y un poco lo hemos trabajado nosotros. Los desafíos que tiene hoy día la inteligencia artificial ya no es lo que puede o no puede hacer. Yo creo que esto va a seguir evolucionando. Va a aumentar, sí. O sea, cada vez va a ser mucho más sencillo, cada vez se va a exigir menos cognitivamente al individuo, sino que va a depositar mucho conocimiento, pero sí lo que va a ocurrir es que vamos a tener que gobernar estos datos, que es lo que estamos compartiendo con estos modelos públicos, porque la idea es que podamos almacenar en ciertos contenedores locales la información, y ahí un poco, y esto es más que nada para transparentar un poco cómo lo estamos haciendo nosotros. Ya salieron cajitas diseñadas para
inteligencia artificial local, donde puedes correr modelos locales, un poco lo que pasa y estás haciendo tú con todas las aplicaciones que estamos haciendo nosotros que tienen inteligencia artificial. Cuéntame, ¿cuál es la estrategia que estamos utilizando para poder procesar, digamos, en la caja sin tener que salir a publicar datos? Aquí hay que dejar claro que en un minuto en que OpenAI empezó a cerrar esto, ¿te acuerdas que antes hablamos de que empezó a ocultar la información? Ya no, porque comercialmente le estaban copiando, habían otros players que estaban copiando lo que hacía OpenAI en ese minuto, y dejó de ser tan transparente como era al principio. Empezó a aparecer una vertiente nueva. Todo esto es orgánico, o sea, nadie lo planificó, me imagino. No creo que sea alguien tan puede que sí, tan propa, o a lo mejor sí, ya. No nos vamos a casar con eso. El tema es que empezó a aparecer una vertiente o un área, una ramificación que tenía que ver con los modelos open, ¿ya? De hecho, Facebook era un precursor de eso, era uno que se puso la bandera y dijo: yo voy a sacar modelos abiertos y no cerrados en este caso, y después pasó China. Y ahí pasó la gran muralla china por encima de todos, que empezó a destilar modelos y hacer ciertas técnicas. Kimi y todas estas cosas. Y todos estos modelos. Kimi 3, que hoy día tiene la revolución. Bueno, ahí en realidad todos los especialistas dicen, bueno, ellos tienen que partir con una estrategia de hacerlo gratis porque tienen que generar el... No, y se entiende también ahí que hay temas políticos, hay temas de ¿cómo se llama? Seguridad nacional. Pero no quiero entrar en ese... No quiero entrar en eso. Yo quiero ir... lo importante... ¿Cómo hacemos el gobierno de cómo procesamos local? Es que es importante entender que existen estos modelos open porque existen ciertos repositorios como Hugging Face donde hay 20.000 modelos. De hecho, el mismo Google tiene un modelo open. OpenAI también tiene uno más pequeño, Microsoft tiene uno, IBM tiene otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que estos modelos pequeños nos permiten hacer ciertas iteraciones de forma local, ¿ya? Dentro de nuestras plataformas, porque no todos tenemos. Hoy en día un Kimi 3 es súper potente y se le compara, por ejemplo, con Fable 5 y se le compara con los SOTA, con el state of the art de la inteligencia artificial. Pero la diferencia es que no tenemos las máquinas para poder implementar una cosa así, pues, viejo. O sea, una GPU de eso, ¿cuánto cuesta? $60,000, $70,000 cada una, y necesitáis, no sé, 16. No es real, ¿cachai? O sea, no en el mercado chileno, no todos tenemos la capacidad para poder... Para allá mismo quiero guiar la conversación. ¿Qué es lo que puede hacer una empresa que dice, yo quiero hacer cosas con inteligencia artificial? Quiero llamar a asesores para que nos dé algo relacionado con qué es lo que podemos hacer. Bueno, hay diferentes formas de trabajarlo. O sea, dependiendo, por ejemplo, si trabajan dentro de Microsoft 365, ahí hay una forma y plataforma de trabajo. O si quieres trabajar en la línea de desarrollo, también lo puedes hacer por fuera en este caso, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo caso de Azure tiene una plataforma que se llama Azure Foundry, donde está la misma inteligencia que hoy en día tiene OpenAI y otros modelos, no solo eso, pero almacenados y gestionados por Microsoft. Tú me dirás, pero es lo mismo. No es lo mismo. La diferencia es que Foundry hoy en día nos permite resguardar nuestros datos. Yo creo que ahí también hay mucho desconocimiento. Yo participo en varias comunidades y en varios grupos. Y muchos ni siquiera saben que existen estas cosas. Exacto. Cuando hablan de Microsoft lo relacionan con Copilot y como una vertiente muy débil. De hecho, Copilot es un agente. Es un agente de inteligencia artificial. Con un modelo que tú podés personalizar. Y una de las herramientas que tiene es Microsoft Graph, que Microsoft Graph viene como del 2008, si es que no me falla la memoria, que es como una base de datos que interconecta los datos. Entonces, la capacidad de hacer todo este análisis y entre medio colocar, por ejemplo, plataformas como Purview para tener gobernanza de los datos, control de los datos, ya está embebido dentro de la misma plataforma. Genial. Entonces, esa sería una forma inteligente de proteger tus datos y hacerlo de manera responsable con los datos del usuario. Con seguridad, gobernanza de los datos, en una plataforma que la seguridad obviamente se la da uno, no viene, no es un llave en mano, cada uno la parametriza como quiere en ese sentido. El riesgo justamente es, y bueno, han sido famosos las personas que, porque cuando salieron todos estos modelos, muchas personas y ingenieros de empresas muy conocidas subieron información clasificada y resulta que esa información después se masificó. Samsung fue uno de ellos, puso los planos de que todavía no salían y estaban ahí. Sí, entonces eso es la idea. Uno va aprendiendo esto, la idea es que nosotros como... Bueno, y aquí parte un poco el nuevo concepto, yo no sé cómo van a llamarse estos roles, pero va a haber
un rol de arquitecto de inteligencia artificial, sí, va a haber un rol de el CISO de inteligencia artificial. Exacto. Y va a haber un tipo de un financiero de inteligencia artificial que va a ser cuidar los tokens, porque finalmente... Tú acuñas un término muy, muy inteligente que lo tomamos a broma internamente, pero este súper individuo es así, o sea, y lo hemos conversado. Yo entiendo que hoy día todos estamos en una línea cero y con IA somos un por 10, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tus capacidades, la virama es hoy día una virama por 10. Si no ocupas IA, vas a quedar rezagado. Pero todos es un por 10, o sea, quiero especificar en ese sentido que si tus capacidades no son buenas y lo haces por 10, no vas a tener mejores resultados. No vas a ser más inteligente. No vas a ser más inteligente. ¿Me entiendes? Por 0 es 0. Es que, sí, pero ¿qué pasa? No sé si te ha pasado que de repente te dicen, oye... Me ha ocurrido y no ha ocurrido en proyectos. La IA me dijo que tenía que hacerlo así. Y tú le decís, no viejo, no es así. Porque la IA se la fuma. O muchas veces el contexto en el que lo están estableciendo no es porque no entienden el proceso completo. Entonces cuando analizan solamente un fragmento y se le preguntan a la IA, la IA responde... Porque la IA no es mágica. Y eso también es súper importante, creo, aterrizarlo. O sea, tiene muchas ventajas. Le podemos sacar un potencial increíble. Lo hacemos el día de hoy. Internamente, tú sabes, nosotros hemos mejorado nuestros procesos de ¿cómo se llama? De crear propuestas. Cuando hacemos comparativas técnicas, ya hoy día las hacemos con una metodología internamente. Entonces, no es solo que... Claro, ya, o sea, de hecho, los desafíos son hacer más productivas las compañías. Claro. Tener gobernanza acerca de los datos, porque finalmente no puedo estar preguntándole toda la IA. O sea, de hecho, esto es como una anécdota que cuando lo escuche el que lo hizo se va a acordar. Estaba en un curso de concientización de ciberseguridad y de inteligencia artificial y estaba invitada, porque era gente de toda la compañía, y estaba invitada la gente de finanzas. Y claro, cuando dijeron, oye, ¿y cómo lo usan ustedes la inteligencia artificial? Un poco para dar el contexto, se dieron cuenta que las personas de finanzas subían todas las planillas, todas las cosas a Claudito, y Claudito respondía, no, y es maravilloso porque entrega toda la información, y efectivamente es muy bueno. Pero alimentaste con datos privados toda una inteligencia artificial que dentro de su disclaimer es que esos datos los puede compartir como respuesta para otro usuario. Exacto. Eso hoy en día tiene un nombre, se llama Shadow AI en este caso, que tiene que ver con todos estos trabajos ocultos. Por eso, y qué bueno que colocáis este tema sobre la mesa, porque hoy en día si una empresa no quiere implementar IA, que nosotros sabemos que hay empresas que dicen yo no quiero IA en mi empresa y han sido abiertos en ese punto. Voy a bloquear desde el firewall el acceso a todas las cosas. Exacto. No saben que todos tienen teléfono celular que... Es el punto. O sea, no sabe que el usuario, si se lo bloqueas, lo que va a hacer es que va a pescar su celular con su, a lo mejor, suscripción de $20, ¿cierto? De Claudito o la que sea, y le va a hacer las consultas a Claudito y Claudito le va a responder y le va a pasar la información. Y va a perder trazabilidad. ¿Me entiendes? Cuando lo vemos corporativamente, esto no es lo mismo. O sea, tenemos que diferenciar que cuando le preguntamos qué perfume usamos hoy, a cuando necesitamos pasar la información sensible. Y sensible porque a lo mejor tú me dirás, pero ¿qué le importa a la IA mis datos? A lo mejor yo soy una empresa pequeña y no... Pero son datos de tus clientes. Hoy día hay una ley de ciberseguridad y una ley de protección de datos que hay que resguardarla en ese sentido. Sí, bueno, y ahí quiero hacer un poco esta es la parte de colaboración no pagada. No, dentro de las cosas que estamos haciendo nosotros... Pero podría ser pagada. Dentro de las cosas que estamos haciendo nosotros es concientizar a muchos de nuestros clientes con asesorías de seguridad y preparación acerca de la ley de protección de datos. Sí. En donde además nosotros, en alianza con unos partners, hemos desarrollado sistemas de gestión de la seguridad de la información. También con metodologías donde no va hacia internet con los datos personales de los usuarios. La idea es poder se hace de forma local. Generar conciencia a los usuarios. También tiene módulos de concientización a los usuarios, donde te está generando políticas, controles, etcétera. Porque hoy día lo que se requiere es concientizar a los usuarios, ver cómo... Y lo hace en modo gamificación, que también es más entretenido para el usuario, que no es solo responder cuestionario. Exacto. También con toda la información que podemos sacar desde los clientes. O sea, de hecho nosotros podemos hacer aplicaciones que tengan mucho control y nos permita tener mucha visión acerca de lo que está pasando en el cliente. Estamos generando, por ejemplo, proyectos de PureView
proyectos de concientización, digamos, de toda la parte de seguridad de la organización. Entonces, de armado el arnés de esta inteligencia artificial para poder controlarla y tener control sobre lo que hace. De hecho, una de las técnicas más utilizadas hoy en día es que no darle acceso al usuario directo al agente de inteligencia artificial, sino que colocar un gateway entre medio, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que tú controlas, manejas y tienes el control absoluto. De hecho, Copilot pasa a ser eso. Pasa a ser un gateway entre la comunicación entre tú y ese chat GPT que está intermedio. Me encanta eso porque eso significa que hay un nuevo rol. Y lo que conversamos, empiezan a ver todos estos roles que no existían, empiezan a ver todas estas necesidades de controlar la IA, de controlar desde la información que se le inyecta, qué datos se le inyectan, qué tipo de LLM voy a utilizar, exacto. Cuánto quiero gastar, cuánto es mi presupuesto, porque en el fondo si con IA estoy alimentando, o no sé, por ejemplo, una tienda online y toda la descripción del producto lo hago con una IA, no voy a pagar Fable 5 para que haga la descripción de ese... No voy a pagar el... ¿Te fijas? Entonces, pero eso lo tiene que diseñar alguien. En el fondo, y eso es un nuevo rol. Y eso está como interesante porque quiere decir que tienen que haber más nerds como nosotros que tienen que estar revisando estos procesos, asesorando correctamente a los usuarios. De hecho, nosotros nos ha ocurrido que hemos asesorado a clientes que tienen sus páginas web en un BPS, Y el core del negocio, o sea, no es solo que tenga la página web, es que el core del negocio. Entonces empezamos a cambiarlo, nos ha tocado ver, bueno, nuestra realidad en Chile y en Latinoamérica es que nos subimos un poquito tarde y cuando nos subimos tratamos de que sea, ojalá, lo más low cost, lo más sencillo. Entonces eso hace que pierdan de vista ciertos temas de seguridad, etcétera. Y hoy día lo que más me ocurre, y trato de concientizar al usuario, que hasta inclusive los ataques son con inteligencia artificial, porque convengamos que estamos hablando acerca de las cosas positivas. Va a haber más productividad, se van a mejorar los procesos. Pero los modelos grandes han sacado esto security, ChatGPT security, Fable security, y de hecho pasó un tema con ciberseguridad. O sea, de hecho, todos los modelos, digamos, abiertos, también pueden ser alimentados y desbloqueados para hacer cosas malignas. O sea, de hecho... o sea, Kali Linux trae un agente de IA entonces, de hecho, eso es lo que un poco quiero concientizar, y a todos los nerds que nos están escuchando hasta este punto, si llegaron acá a los 50 y tantos minutos, quiere decir que gracias. Al menos les interesa lo que estamos hablando, concientizarlo en que inclusive los ataques hoy día ya no son de como los que veíamos nosotros antes, que el indio agarraba el teléfono y trataba de hacerle un scam al tipo diciéndole que se le había metido un virus y que el tema... Hoy día ya... mucho más elaborado, pero por mucho más... Tienen super individuos malignos. De hecho, hoy día un ataque puede ser muy personalizado. O sea, pueden hacer un scrapping o una investigación, un agente de toda tu data, y lo más probable, en base a lo que tú así, llegar a tu contraseña. O sea, de hecho, yo creo que, y agradezco que tenemos MFA, que tenemos... Pues si no, mis claves... condicional y todo. Todavía mis contraseñas deben andar... buceando por internet. De hecho, la esta seguridad me acaba de dar un pop-up. Cambia la contraseña. No, bloqueó algo, pero... Pero es cierto, gracias a que tenemos MFA hoy día, yo creo que no hemos tenido tantos ataques, pero hay que... Pero nada es infalible. Siempre hay que partir también de la base que no existe la tecnología 100% infalible. Bueno, yo todo siempre parto... Bueno, y si ven en los primeros capítulos, siempre nosotros hablamos que partimos teniendo un respaldo de la información. O sea, no podemos pensar que esto es infalible. Exacto. Entonces... Quiero ir cerrando un poco la idea. Pasamos por la historia de la inteligencia artificial. Nos fuimos a lo concreto, lo que vivimos todos. Hoy día ya todos tenemos algún Claudito contratado, que es nuestro mini-me. A mí me gusta trabajar harto él como en cowork. En el fondo trato de que me vaya ayudando con ciertas decisiones que vamos tomando. Internamente tenemos nuestras aplicaciones con LLMs locales. Creo que nos permite poder evolucionar de una manera quizá un poco más acelerada y prepararnos. Pero nuestra misión, yo creo que hoy día como nerds, es dar ese mensaje. No exponer a nuestros usuarios con la información privada del negocio. Sí. Parte porque primero hay ciertos usuarios que no tienen que tener información. O sea, yo digo siempre, si el usuario tuvo acceso a la planilla completa de toda la información y no tenía que verlo, ya el problema viene de antes, de los roles y perfiles. O sea, de los roles y perfiles que alguien dimensionó mal esto y fue capaz de preguntarle todo. Ahora, si lo hace un usuario clave y ese usuario nosotros no lo controlamos, ya hay un problema de evangelización. O que no le entregamos la herramienta. De hecho, solo como tips, dentro de la plataforma de Microsoft Copilot en este caso,
una de las cosas buenas que creo que hizo Microsoft ahí fue identificar los agentes con un Object ID. ¿Qué significa eso en la práctica, para no ser tan técnico? Que se puede hacer una trazabilidad de lo que hace la gente. Entonces, cuando alguien crea un agente internamente, es que dentro de Microsoft 365 está 365 Chat, que es la versión gratuita, y está Copilot, que es la de pago. Pero cuando hace una trazabilidad y llega un dato, las políticas que podemos aplicar dentro de Purview, por ejemplo, de LP o IP o lo que sea, en este caso, el life cycle de los productos, de los datos, perdón, podemos generar una trazabilidad. ¿Qué hizo la gente? ¿En qué minuto lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, ahí la misma auditoría que podríamos hacerle a un usuario se la podríamos hacer a un agente. Entonces, creo que esa ha sido una buena evolución, que dentro por lo menos de ese ecosistema que hoy en día muchas de las empresas trabajan con esta solución, podemos tener un control. De hecho, Microsoft sacó ahí, lo último fue la licencia E7. Y la licencia E7, si te fijáis, ha mostrado la evolución del tiempo. Sí, la vi y me llamó la atención, pero por el costo. Sí. Era un costo elevado. Es muy linda, pero yo no sé si lo que pasa no aplica a todo nuestro... Piensa que aquí hubo una evolución de pasar primero la ofimática hacia la nube. Hubo una adopción de eso, después se le agregaron capas de seguridad y gestión de Intune. Yo viví todo ese proceso porque yo administraba servidores Exchange, después seguridad y... De hecho, hemos desplegado muchos servidores Exchange y ha sido una de las cosas que hemos hecho internamente con clientes, de desplegar sus servidores Exchange para pasarlo a la nube y tenerlo ahí de una forma más segura. Entonces la evolución fue de hasta E5, teníamos todo ese control, Purview, todo esto. Y la E7 lo que trae es un Agent 365 que lo que hace es esto, la gestión y administración y orquestación de los agentes que crean los usuarios. Qué bien. Bueno. Oye, esto, yo sé que da para mucho más. Sí. Pero hay cosas que nosotros en asesores, como ingenieros de sistemas y empresas que comercializa hardware, no ha dolido. Cuéntame un poco, ¿por qué cuesta tanto hoy día conseguir? Ya me dolió la conversación, sí. Sí, es como se llama, es inevitable hablar del elefante rosado en la habitación, como se dice, que tiene que ver con los efectos colaterales de la IA. ¿Cuáles han sido los efectos colaterales? Al comienzo te hablan de estás consumiendo no sé cuántos litros de agua. Claro. No, pero bueno, hoy en día el efecto más significativo y más doloroso para todos, tanto cliente, interno o como sea en este caso, son los costos del hardware. Hoy día las memorias han reventado en montos que son impensados de lo que costaban hace un par de meses. Y eso significa que hoy día... Y los tiempos de entrega también son terribles. Y eso significa que una cotización, y no solo la memoria, el almacenamiento también se ha visto afectado. Toda esta cadena de producción se ha visto afectado. Y esto es para todas las marcas, aquí no estamos hablando de una marca en específico. ¿Qué significa eso? Que hoy día yo te mando una cotización por 100 y en cuanto tú me la devuelves ya no cuesta 100, cuesta 105. Y en cuanto yo te la vuelvo a mandar, por eso. Cuesta 110. Y te la mando de nuevo y ya no cuesta 110. Nosotros sabemos que hay negocios hasta que se han caído por eso. No de nosotros, menos mal. Tenemos ejercita, no de nosotros, gracias a Dios. Pero sí hemos sabido de que han habido litigio ahí con algunas marcas y cosas que han pasado porque no han podido respetar los precios. Y no es culpa de la marca, es culpa de que el mercado no está dando abasto. Y lo único aquí beneficiado es Samsung y estas empresas de ¿cómo se llama? De memorias que sus multiplicadores han sido por 500. Eso es básicamente porque la IA y las empresas están consumiendo todo el hardware disponible y reservando... O sea, reservaron la producción de hoy y la producción del próximo año. Y de hecho, justo una de las cosas que escuchaba este fin de semana es que algunos CEOs de estas empresas aluden a que el 2027 va a ser peor que el 2026. Yo no sé si lo dice. Ahí el mensaje yo creo que hay que ser mesurado ahí. Se están demorando hoy día, ¿cuánto? 120 días. Y nuestras mejores opciones hoy día están haciendo Lenovo con Top Choice Express. Sí, yo creo que Lenovo hoy día está haciendo una buena... Eso se está demorando 60 días, un poquito más. Y con ciertos componentes. Top Choice Express, y el otro día hice una configuración, es para ciertos componentes, donde ellos dicen, estos componentes están... Es lo que tienen en stock, en realidad. Entonces, ahí hay que jugar un poco con los números y con lo que se necesita. O sea, si yo hoy día pongo una orden de compra, esta cuestión se va a demorar 60 días y que se apruebe la orden de compra. O sea, septiembre es una buena fecha para que llegue... No sé cuándo va a salir este capítulo, pero una de las cosas que está golpeando fuerte es que ahora las GPU van a subir de precio. Se habían aguantado, pero ya van a subir de precio. Entonces, a lo mejor cuando ya salga este podcast en vivo... Alguien tiene que cambiar el auto. Alguien tiene... Le tiene que subir el precio a la... Sí.
Sí, entonces, yo creo que ese ha sido el gran daño. Y lo otro es que ya son daños que no son a lo mejor tan directos, pero sí se notan en el ecosistema en general, que tiene que ver con la preocupación de estos ingenieros que están saliendo de sus cargos y que después no están siendo reintegrados en otras empresas. Existe una alta salida de personal y no hay recontratación. Yo te lo he dicho, para mí yo creo que la problemática, más que el que desaparezca la gente del cargo, es que no se están llenando sus cupos en otros lados. Y es por este concepto de que este super individuo con IA la va a hacer toda y va a hacer todo y todo lo puede. Sí, pero yo creo que hay un proceso de adecuación. Hay un proceso. Todos estos cambios siempre han sido, y hay grandes detractores, pero después se reajusta y se inventan estos nuevos roles. De hecho, yo insisto, hay muchas empresas y tengo muchos amigos que tienen empresas de desarrollo de software donde lamentablemente han tenido que salir quizás algunas personas, pero se han dado cuenta que, bueno, si empiezan a adoptar temas de inteligencia artificial, encuentran otro rol y empiezan a crecer. Sí. Y yo diría que de una manera quizá un poco más acelerada. Y han podido transformar un poco su carrera en base a la inteligencia artificial. Lo que no es para todos, sabemos que... Y a eso apuntaba un poco. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, solo en la salvedad en que lamentablemente no es para todos. O sea, aquí va a haber una transformación. O sea, eso está claro que el mercado se va a transformar. Está claro que las personas que... El mensaje para nuestros queridos nerds es que estudien mucho. Hoy día no están trabajando con IA, con agentes. Háganlo, prueben, cometan errores, quemen token, inténtenlo. Porque eso es lo que te va a dar la practicidad para que mañana, cuando ya estén más pulidos, poder ser ese super individuo. Sí, bueno, a mí me encanta ver cómo en las comunidades, y yo, algunos se ríen, pero me encanta ver cómo la gente... no, voy a crear un CRM que me haga esto, voy a hacer esto que me... Y yo creo que para muchas compañías pequeñitas tener un CRM hecho por ti hasta es un agrado. Pero quizás esto es el comienzo de lo que después se va a transformar en un marketplace de... Es que aquí pasa algo puntual que tiene que ver con que nadie sabe al final cómo va a terminar esto. Pero sí hay que ir adaptándose, hay que ir evolucionando junto como va evolucionando la tecnología. Oye, se nos acabó el tiempo. Mira, la conversación fue muy fluida. Yo creo que si bien es cierto, hay mucho dato histórico, la conversación da para mucho más. Y lo interesante de esto es que estamos en agosto del 2026 y estoy seguro que cuando hablemos de nuevo acerca de este tema, vamos a estar en otra oleada, en otra cosa. Vamos a estar hablando de cómo Mitos destruyó no sé qué cosa. ¿A quién atacó? Finalmente uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, pero lo interesante es que hoy día una persona con un computador con ciertos skills y una buena idea puede cambiar muchas cosas. Y ese es un poco el mensaje. Nosotros como nerds tenemos la misión de mostrar esto para las personas que trabajan con nosotros, guiarlas, asesorarlas de una manera correcta, que utilicen de una manera inteligente estos recursos y esta herramienta, y que entiendan que así como nosotros lo estamos utilizando, la competencia también lo está utilizando y las personas que te quieren hacer daño también la están utilizando. Por lo tanto, hoy día hay que estar preparado por todos los frentes. De hecho, mira, el otro día estaba viendo una estrategia de un amigo que tiene una tienda de instrumentos de audio y me decía, oye, tú hice una publicidad basada en los seguidores de la competencia y vendí más que nunca. Entonces, tu competencia tiene acceso a la misma herramienta que tú, por lo tanto hoy día tenés que ponerte creativo, tenés que desbloquear herramientas, desbloquear skills. De hecho, eso es lo bueno de ser humano, de ser una persona, de que el ingenio de la persona más la potencialidad de esta herramienta, que no piensa por ti pero sí te apalanca, te puede llevar a hacer ese tipo de cosas. O sea, hoy en día hay que apalancarse la IA, o sea, hay que sacarle fruto, no convertirse en chef, haciendo la analogía al cuchillo, pero sí saber utilizarlo, sí saber entenderlo, cómo funciona. Buenísimo. Oye, César, un agrado como siempre compartir esta conversación contigo. Yo me voy a ir con la frase de hacia mis amigos nerds, es que conviértanse en superindividuos. Hoy día yo creo que esta herramienta y lo que está ocurriendo te va a potenciar y va a ser un beneficio para la humanidad, para nosotros, para Chile, para Loplan, para asesores. Yo ahí lo único que quisiera dejar es que separen la capa de inteligencia artificial personal de la corporativa o de la empresa, y para ser súper ejecutivo en ese mensaje final no van por el mismo carril. O sea,
lo que yo le pueda preguntar a ChatGPT como persona o las fotitos que me pueda editar va por un carril, pero todo lo que es información corporativa, ojo que hay unas leyes que están a puertas de entrar en vigencia, entonces hay que ser mucho más cuidadosos. Ya, César. Un agrado, compadre. Así que nos vemos en el próximo episodio de Somos Muy Nerds. Este es el primer capítulo de la temporada de este invierno de Somos Muy Nerds. Sí. Pero mira, qué buena analogía. Así que nada, muchas gracias chicos y nos vemos en la próxima. Chao. Somos muy nerds. Somos muy nerds. Somos muy nerds. Somos muy nerds.